Bueno, vamos a comenzar ya con nuestro programa y tenemos en esta primera parte del programa como entrevistada a María Carolina Uzcategui. Ella es miembro de la Comisión Nacional de Primarias, también fue presidenta de Concecomercio y la saludamos. María Carolina, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Maripili, un placer estar de nuevo con ustedes. Encantada de conversar contigo, María Carolina. Queríamos, en primer lugar, conocer cómo va el registro de personas que desean votar desde el exterior en estas elecciones primarias. Entendemos que el plazo se vencía para la inscripción, se vencía el día de ayer, pero se extendió por 12 horas más, según tenemos entendido. Quería saber entonces cuál es el estatus actual de ese registro. Bueno, sí, en efecto, por problemas técnicos, porque bueno, como es costumbre en nuestra idiosincrasia venezolana, el tráfico más grande de intención de inscribirse ocurrió durante el día de ayer, durante el fin de semana, y pues la página en algún momento colapsó, hubo algunos problemas técnicos que tuvimos que resolver, y por eso se extendió hasta hoy a las 12 del mediodía. Es decir, hace unos minutos cerramos ya lo que es el proceso de inscripción de venezolanos en el exterior, no hay prórroga, y no es inscripción, disculpen, es actualización ¿por qué hago la diferencia entre inscripción y actualización? Porque aquellos venezolanos que no hubiesen estado previamente inscritos en el registro electoral no podían participar o actualizar sus datos para este proceso de primaria, con lo cual solamente estábamos pidiendo a los ya inscritos en el registro electoral que actualizaran su nueva ubicación y en función de eso pues para poder quedar habilitados para participar el 22 de octubre. Es decir, que a partir de este momento ya no se aceptan más registros, ¿correcto? No. Vamos, lo que sí queda pendiente, ¿verdad? Son los que quedaron, como quien dice, en tránsito. Un aproximado de 100.000 venezolanos que quedaron allí como que no tomaron bien la foto, no confirmaron el correo, ¿me entiendes? O sea, pero que ya habían iniciado el proceso de inscripción, con lo cual pudiéramos tener un número bien significativo en lo que terminemos esta etapa de revisión de los que finalmente queden habilitados para participar en las primarias. Ok, entonces para comprender en total cuántos venezolanos se registraron para poder votar o actualizaron sus datos para poder votar en estas elecciones primarias. Podríamos estar hablando de un número, quiero ser conservadora, no quiero extralimitarme, pero por encima de los 350.000 venezolanos, probablemente. Ok, esos son los que votarían desde el exterior, de los diferentes países en el exterior. Y aquí en Venezuela, la gente para votar en las elecciones primarias en octubre no necesita registrarse. No, para nada, solo estar inscrito en el registro electoral. Hasta ahora tenemos el corte que se publicó, que fue hasta el 31 de marzo, y que se actualizó, se publicó en abril, y creo que por lo que aparece vamos a utilizar ese o probablemente alguno que se emita en los próximos días. Con ese registro electoral es que vamos a trabajar para lo que es la inscripción, el desarrollo de la primaria el 22 de octubre en el territorio nacional. Ok. Y la otra cosa que quería preguntarte, María Carolina, cuando la gente, las personas que deseen votar en este proceso electoral en octubre, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el proceso? Porque, bueno, cuando se había hablado de que se iba a contar con la asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral, pues ya más o menos todo el mundo está acostumbrado de cómo es el proceso, las máquinas, la votación, el papelito, la cuestión que se mete en la cajita, toda la cosa que todo el mundo sabe porque lo hemos hecho ya decenas de veces. Pero en esta oportunidad que no se está contando con la asistencia técnica del CNE, entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Los cambios fundamentales son, en primer lugar, los centros de votación. Ya no contamos, pues por supuesto, al no contar con el apoyo técnico del CNE, no contamos con los centros de votación tradicionales, sino que se están organizando centros de votación alternativos. Estamos procurando que estos centros sean
cercanos a los centros de votación tradicionales, en la medida de lo posible, por lo menos de los centros más importantes en cada municipio del país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en lugar de tener todo el proceso a través de las máquinas, y incluso emitir nuestro voto a través de la máquina, pues va a ser absolutamente manual. Vamos a entregarle a cada elector una papeleta en la cual debe marcar cuál es el candidato de su preferencia, e igualmente con el mismo sistema de herradura introducir su voto en una caja que posteriormente, y con presencia de los ciudadanos y de todos los testigos, por supuesto durante todo el proceso habrá testigos de los candidatos, pero al final podrá incluso haber testigos por parte de los ciudadanos que tengan a bien participar en la verificación ciudadana. Se abrirán cada una de estas cajas y se contabilizará los votos que allí estén, y cuyo número debe coincidir con el número de votantes registrados en nuestros cuadernos de votación. O sea, el proceso es prácticamente el mismo, con la diferencia que, como te digo, en lugar de hacerlo a través de la máquina, lo vamos a hacer de manera manual y en un papel. Pero con todos los demás pasos igual, tu verificación con tu cédula, vigente o no, como único documento válido para votar. Vamos a conservar el esquema de herradura como se tiene también en las votaciones tradicionales, y la parte de verificación ciudadana, que sí es fundamental y que vamos a seguir manteniendo en este proceso. La otra cosa es que ante el Tribunal Supremo de Justicia hay una solicitud, si no me falla la memoria, es una solicitud de amparo que ha introducido el señor Luis Ratti para decir que estas primarias, o solicitando que se impida el proceso de estas primarias opositoras, porque él considera que, bueno, de acuerdo a lo que dice su solicitud, él considera que no está cumpliendo lo que se había ofrecido, que era la posibilidad de participación de todos los sectores de oposición. Él dice que él trató, yo lo entrevisté aquí en este programa, y él dijo que él trató de inscribirse y que en ningún momento le dieron respuesta, que no le permitieron inscribir. Otra persona que yo entrevisté en este programa y que también dijo lo mismo, que no le habían permitido inscribirse en el proceso de primaria, fue el señor Luis Brito. Ha habido varias personas que hemos entrevistado en nuestro programa y que nos han dicho que no les permitieron inscribirse en el proceso de primarias, a pesar de que se había dicho que era un proceso abierto a todos los sectores opositores. Eventualmente, hay quienes dicen que el Tribunal Supremo de Justicia se podría estar pronunciando con respecto a esta solicitud hecha por el señor Ratti para que las primarias no vayan durante esta semana. No se sabe qué va a pasar, pero en todo caso me gustaría saber qué responden ustedes desde la Comisión Nacional de Primaria a estas denuncias que se han hecho de que hubo candidatos que quisieron inscribirse y que no fueron permitidos, o que no se les permitió inscribirse. Mira, en primer lugar, el señor Luis Brito en efecto se reunió con nosotros, se le dijo que tenía que enviar una correspondencia solicitando ser una de las organizaciones que apoyan el proceso de primaria, y nunca le envió. Por lo tanto, de ahí en adelante no se le envió ninguna información adicional ni nada, porque él no oficializó su deseo de participar. Así que lamentamos mucho que él no se siente excluido, pero quien se excluyó fue él mismo al no oficializar su participación. En el caso del señor Ratti, también él envió una solicitud para reunirse con nosotros, se le dio una cita, él no asistió a esa cita argumentando que estaba en una gira nacional, que tenía compromisos previos, y luego nunca más solicitó reunión. Así que, por supuesto, nosotros no somos adivinos para saber qué alcance quería él tener con respecto a su participación o no en la comisión. Pero de cualquier manera, cualquiera que sea el caso, hay que tener claro que estas primarias son para un sector de la oposición, ni siquiera representan las de toda la oposición en general. Hay respetadísimos dirigentes políticos de opositores que consideran que la primaria no es el mecanismo a través del cual ellos sienten que debe
presentarse esa necesaria unidad que reclama el país. Bueno, cada quien está en plena libertad. Yo le sugiero al señor Ratti y al señor Brito que organicen ellos un proceso de primarias, que organicen ellos la selección de un candidato que los represente a ese sector también de la oposición, y que presenten ellos, pues por supuesto, esto no es obligatorio la participación, como tampoco tiene ninguna vinculación legal. Quien participe o no en las primarias no tiene limitados sus derechos políticos ante el CNE, puede tranquilamente, habiéndose inscrito o no habiéndose inscrito en las primarias, puede tranquilamente inscribir su candidatura ante el CNE para el 2024 y ser parte de la elección presidencial. Es decir, esto es un evento casi que podríamos llamar privado, es de un sector de la oposición en el cual nadie está obligado ni a participar ni a no participar. Queda de parte de ellos organizarse y tener sus propias primarias. No entiendo cuál es el reclamo entonces que deba elevarse hasta el CSJ, puesto que esto no tiene vinculaciones legales ni políticas de ningún tipo. Ahora, la otra cosa, María Carolina, es que ¿qué sucedería si hay un fallo del TCJ impidiendo, suspendiendo o obligando a la comisión de primarias a que inscriban a estos señores? Pues en concreto a Luis Ratti, que es el que está haciendo la solicitud ante el TCJ. ¿Qué harían ustedes en ese caso? No, ya el lapso de inscripción de candidatos se venció, él tuvo la oportunidad de presentar sus credenciales, nosotros hicimos público nuestro cronograma el día 15 de febrero, incluso él en algún momento manifestó que iba a apoyar a una de las candidatas que ya efectivamente se ha inscrito, luego que sí se inscribió, luego ella misma aclaró de que no tenía ninguna vinculación con él, ninguna relación con él. Como te digo, esto no es ni de ninguna manera ni vinculante, ni limita la participación de nadie en la elección presidencial. Todos los venezolanos que tengan capacidad o intención de colocar su nombre a disposición del resto de los venezolanos para ser candidato en la elección del 2024, pues tienen las puertas abiertas. La primaria es un evento privado de un sector de la oposición, abierto al público, sí, a quien tenga bien participar. Esto es totalmente abierto. No vemos de qué manera el TCJ nos puede obligar a nosotros, por ejemplo, que te digan a ti de qué color vas a decorar tu fiesta de cumpleaños. Eso es algo que el TCJ no tiene ninguna injerencia. O sea, tenemos que entender hasta dónde llega el alcance jurídico en este caso y cuál pudiera ser las consecuencias de una decisión del TCJ. En nuestro caso, nosotros no vemos nada en que nosotros estemos afectando el estamento legal ni haciendo ninguna violación a las leyes vigentes en el país. La otra cosa, María Carolina, nosotros estamos hablando, amigos, con María Carolina Uzcategui. Ella fue presidenta de Conce Comercio y actualmente es miembro de la comisión de primarias que organiza esta elección primaria de un sector de la oposición. La otra cosa, María Carolina, es ¿qué va a pasar con el tema de los candidatos que están inhabilitados? Y te lo pregunto porque se supone que el objetivo que tiene una elección primaria es tratar de conseguir un candidato o candidata que pueda competir en el año 2024 en el proceso presidencial y que represente a un sector, por lo menos a un sector de la oposición, o bueno, la intención original era que fuera la mayoría de la oposición y que se tratara de tener un candidato unitario, pero bueno, ya estamos viendo que hay otros sectores de la oposición que que no van a primarias, y entonces bueno, pues habrá por lo mínimo 2 candidatos, por lo mínimo. Pero en todo caso, el candidato o candidata que surja electo de las primarias, en teoría, debería competir en las elecciones presidenciales, pero si ese candidato o candidata está inhabilitado, pues el Consejo Nacional Electoral no va a permitir que se inscriba. Ya de esto tenemos una larga lista de casos que se podrían poner como ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Porque casi que pareciera inútil todo este esfuerzo. O sea, si luego el que gane no va a poder competir,
pues, y hay una larga lista es más, los candidatos que más chance tienen de ganar las primarias, o por lo menos según las encuestas, están todos inhabilitados. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar allí? ¿Para qué va a servir la primaria si igual el candidato el ganador no va a poder competir en las presidenciales? Mire, el objetivo de la primaria, a mi entender, no es únicamente la selección, como tú bien dices, de un candidato que represente este importante sector de la oposición, sino además la organización de este sector de la oposición, el regreso a la vía electoral, a entender que es a través del voto el único mecanismo con el cual nosotros podemos realizar cambios reales en el país. Entonces, en función de eso, pues nosotros no podemos tomar como válidas las inhabilitaciones que de manera ilegal y sin haber seguido todo el procedimiento constitucional al respecto, se le han hecho a estos venezolanos cercenando sus derechos políticos. Nosotros pensamos que debemos ser abiertos a que quien considere tenga una propuesta que hacerle al país, pues participe en las primarias más allá de estas inhabilitaciones, y nuestra tarea es la organización de un evento electoral. Nosotros no tenemos por qué ser partícipes de decisiones políticas. No solamente existe el riesgo de que uno de los actualmente inhabilitados gane la primaria, sino que existe el riesgo de, como lo que ocurrió en Barinas, que el ganador, así estuviese habilitado, fuese posteriormente inhabilitado por razones totalmente desconocidas e ilegales, porque, por ejemplo, todavía no sabemos cuál fue la razón por la cual inhabilitaron a la esposa de Freddy Superlano en Barinas. Eso todavía es un misterio, puesto que ella nunca había ocupado cargos públicos. Entonces, el riesgo existe y debe ser decisión de los actores políticos que participan en este proceso, definir una estrategia a través de la cual se tomen las decisiones según sea el caso en el momento indicado. Bueno, María Carolina, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado todo este análisis de lo que está sucediendo con este proceso de primarias de un sector de la oposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Maripeli. Un abrazo. Gracias. Amigos, era María Carolina Uzcategui, ella es miembro de la Comisión de Primarias y también fue presidenta de Consecomercio. Era la persona con quien estábamos conversando.